La verdad que mi parto fue ni por cerca de lo que yo imaginaba, porque yo dije, ¿cómo es posible que yo me preparé tanto mi cuerpo para un embarazo natural, vaginal, y no se pudo? Entonces ahí fue el primer choque de decir, culpo a mi cuerpo porque no fue capaz. Bienvenidas a Madrescencia Podcast. Wow, no pensé nunca estar acá sentada frente a ustedes y sobre todo decir que Madrescencia tiene podcast. La verdad que estoy súper contenta, emocionada y nerviosa. Yo sé que según pase el tiempo me voy a aflojar un poco estos nervios, pero la verdad que estoy bien contenta porque esto ha sido, es que no les puedo decir ni siquiera que fue un sueño, lo miraba tan grande que ni siquiera pensaba que se iba a lograr. En algún momento una mamá me comentó que si tenía pensado hacer un podcast, y mi respuesta fue no, ni siquiera lo dije, lo voy a considerar para más adelante, fue no creo, porque las luces, la grabación, la iluminación, etcétera, lo miraba imposible, pero bueno, aquí estoy enfrente de ustedes y para hablar de muchos temas, pero me voy a comenzar presentando. Mi nombre es Yadira Romero. Para las que no me conocen y para el podcast, este podcast que llegue a donde tenga que llegar, pero soy asesora de lactancia, soy psicóloga y soy mamá. Pero les quiero contar que tengo un máster en Dirección de Recursos Humanos y ustedes me dirán como, ¿y por qué me está contando esto? Bueno, primero porque te quiero comentar que yo inicié mi carrera profesional completamente orientada en la parte industrial. Yo daba capacitaciones, trabajaba en cultura organizacional y giré toda mi carrera y pensé que mi carrera iba a ser en torno a este tema de industrial. Pero me convertí en mamá. Y aquí es cuando tuve un cambio rotundo. Realmente fue una transformación profunda y fue como que me llevaron hasta lo más profundo, me transformaron y entonces vino otra versión de mí. Pues ahí me convertí en mamá y empecé a presentar bastantes retos de lactancia. Bueno, para empezar tuve un embarazo divino. Yo creo que lo comento porque yo sé que hay muchas mamás que pasan por embarazos difíciles y probablemente pues también vamos a tener de visita y aquí como de invitadas a esas mamás, pero en lo personal mi embarazo fue divino. Yo me sentí empoderada, yo usé tacones hasta el último momento, 37 semanas y seguía manejando. Yo me sentía que podía con todo. Y una de las cosas que hice fue prepararme. Me preparé mucho con asesorías de lactancia, me preparé con hacer ejercicios, caminaba todos los días de forma rigurosa para prepararme para el parto. Tenía una pelota de yoga que hice ejercicio todo el embarazo, porque pensaba que iba a lograr un embarazo vaginal, ¿verdad? Un embarazo natural. Lo que pasa es que no fue así. La verdad que mi parto fue ni por cerca de lo que yo imaginaba. Y ahí fue uno de los golpes más grandes, porque yo dije, ¿cómo es posible que yo me preparé tanto mi cuerpo para un embarazo natural, vaginal, y no se pudo? Entonces ahí fue el primer choque de decir, estoy triste o culpo a mi cuerpo porque no fue capaz. Después pues me convertí en mamá, empezamos con el tema de la lactancia, no fue malísimo, aunque como yo les dije, me había preparado. Y si bien contaba con las herramientas teóricas de lo que era, ya la práctica fue bastante diferente. Y aunque soy psicóloga, que a veces piensan que como es psicólogo no tiene problemas emocionales, pues sí los tenemos porque somos humanos, atravesé una depresión postparto. Y la depresión postparto me costó admitir que había pasado por esto, porque para mí era como mostrarme vulnerable ante las personas o ante mí misma, porque decía, yo tengo que ser fuerte, y cómo es posible que yo voy a experimentar una depresión postparto. Entonces pasé por un proceso, uno de los procesos fue a través de terapia. Es más, a través de terapia pude hablar y decir, sí, pasé por una depresión. Y pues por ahí comenzó todo, ¿verdad? Como me sentía tan mal, Emilio no ganaba de peso, me dolía mucho al amamantar, tuve grietas horribles, de verdad, unas grietas que yo digo, las veo, me recuerdo ahora y eran
bastante fuertes. También pues el tema de Emilio, que no ganaba de peso, para mí era una constante recuerdo de que yo no lo estaba haciendo bien, que como mamá no era suficiente. Y recuerdo que regresando de casa, yo agarraba a Emilio y lo abrazaba y yo le decía, perdóname por no ser la mamá que te mereces. Y la verdad ni le tenía que pedir perdón a mi hijo, sin embargo se tenía las necesidades. Entonces por ahí va todo este proceso de por verme, aceptar que no es la lactancia, no es la maternidad como yo la idealicé, sino una maternidad real, y con que atravesamos problemas, aunque nos hayamos preparado con información, pues no siempre surge de la manera que nosotros pensamos. Entonces, pues bueno, la verdad que a raíz de eso, allá como por ejemplo los 7 meses de Emilio, yo digo, bueno, pero aquí falta más trabajar esta área. Y como yo, siendo psicóloga, que tengo esa formación de la parte emocional, ¿cómo no puedo acompañar de una forma más integral a estas mamás? Entonces ahí es cuando decido empezar a cursar mi certificación como asesora de lactancia, y ahí empieza. Ahora, imagínense tener un recién nacido, un bebé de 7 meses, con los retos que tiene, estar sacando esa certificación y aparte pues mi otro trabajo. Entonces era bastante caótico, me tocaba estudiar de noche, dormir a Emilio, terminar más tardecito, fue un reto, fue bastante difícil, pero como me gustaba, me apasionaba, y bueno, la verdad que Emilio me dio una buena escuela, entonces para mí también fue como que fue fluyendo mucho esa parte de la lactancia. Entonces ahí sale el tema de madrescencia. Y madrescencia viene de la palabra matrescencia, que ahí vamos a hablar más adelante de este tema, pero que es esa transformación por la cual vivimos las mujeres. Y como yo la sentí de forma tan tangible, la experimenté tan fuerte, ese fue mi punto de partida. Yo dije, me encanta ese concepto, lo viví, me siento que es mío, entonces vamos ahora a adaptarlo para las demás mamás. Y entonces ahí comienza el madre, porque esta comunidad habla de todas las mujeres en esta estadio, ¿verdad?, de la maternidad, y esencia, porque sé que cada una de nosotros tenemos algo diferente, algo que nos hace únicas, algo que no nos compara con nadie más. Entonces ahí las fusioné las palabras y aparece el nombre de madrescencia. Ahora empezamos con este tema de las asesorías, trabajando, siendo mamá, siendo esposa, siendo mujer. Fue un reto tremendo porque, claro, imagínense tener tantos trabajos, me tocaba trabajar hasta los domingos, sobre todo tener un niño todavía bastante pequeño, genera bastantes retos. Decido dejar mi trabajo, decido decirle adiós a la parte industrial. Quisiera decir que me costó tomar esa decisión, pero la verdad no, yo estaba segura que este era mi propósito. No sé, en este momento esto lo es, no sé más adelante, pero hoy sé que sí lo es acompañar a esas mamás, acompañarlas en estos procesos y estos retos de la maternidad. Entonces, pongo mi renuncia, la puse con muchísimo antes, ¿verdad? Generalmente la gente solo avisa y estuvo 2 meses antes, yo la puse 6 meses antes, porque donde yo trabajaba le tenía mucho cariño a las personas, a la empresa, entonces fue como, quiero dejar las cosas bien. Y aunque todavía seguía siendo un reto, porque tocó por 6 meses seguir trabajando de lunes a domingo, cuidar a mi hijo, cuidarme, tratar en medio de todo, volverme a reencontrar, que eso fue un proceso bastante también difícil y me llevó tiempo, no fue un posparto de 40 días, sino que me llevó bastantes, y yo puedo decir que me costó 2 años y medio en volver a sentirme como la Yadira de antes, ¿verdad? Y cómoda como en mi cuerpo y sintiéndome yo otra vez. Bueno, entonces ya después decido terminar con mi trabajo. Fue una etapa muy bonita que agradezco, me enseñó muchísimo porque aprendí mucho a armar eventos, a dar capacitaciones, que son cosas que hago actualmente también, pero las adapto al mundo de la maternidad. Y luego, pues terminamos, empieza este reto, porque también emprender cuesta, no es fácil, así que este año inicié solita a trabajar, a crear esta comunidad tan bonita, con esa tribu de madrescencia, de mamás que se acompañan, historias que conmueven realmente, y que espero también tenerlas acá de invitada, porque son esas historias que merecen ser contadas y escuchadas. Entonces, pues
por ahí va, de repente por ahí tuvimos una reunión para este tema de podcast que fue en un 2x3 la decisión. No me dejaron mucho pensarlo y qué bueno, porque si me hubieran dejado pensarlo, creo que hubiera puesto muchas trabas y oye, ahí hubiera sentido que no era capaz de estar acá. Pero pues acá estamos, este espacio está diseñado, estos micrófonos van a estar abiertos para escuchar a esas mamás y también profesionales, porque cuando yo estuve embarazada buscaba estos contenidos y casi siempre era fuera del país, profesionales fuera, nada de acá de Honduras. Sí escuché un podcast hondureño que era de Paola, que es una psicóloga que me encantó, y es más, matresencia lo escuché de ahí, ese término, de ese podcast, pero solo ese, de ahí nada más. Pero hay tantos temas que necesitamos como mujer escuchar, porque sentimos que solo nosotras lo vivimos, que solo nosotras estamos experimentando esos retos, y luego al hablar con las mamás nos damos cuenta que parece que todas estamos en ese mismo mundo, ¿verdad? Entonces, viviéndolo de diferentes formas, pero igual siguen siendo esos retos, ¿verdad? Que escuchamos que se siguen como repitiendo, ¿verdad? Entonces, este podcast va a ser para eso, para traer mamás a contar historias, pero también profesionales que nos van a hablar. En nuestro país hay muchos profesionales capaces de hablar de estos temas que también merecen estos espacios para darse a conocer y sobre todo para que nosotros los conozcamos y sepamos a dónde acudir, porque tenemos un problema pero no sabemos a dónde ir. Espero de verdad que este espacio estas palabras lleguen a la persona que la necesita, con una mamá que escuche este podcast y diga, me siento identificada, no me siento sola, esto está valiendo la pena. Y bueno, la verdad que solo quiero finalizar diciéndoles que espero disfruten este espacio, así como lo estoy disfrutando yo, que sepan que la maternidad es multicolor, no es solo blanco y negro, y que me acompañen en este podcast Madresencia y en este viaje de matices.